NIC 36. Deterioro del valor de los activos. El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. Identificación de un activo que podría estar deteriorado. La entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la entidad deberá también a. Comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. B. Comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece, la unidad generadora de efectivo del activo. Unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. Medición del importe recuperable. Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, este no habría sufrido un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe. Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. Costos de disposición son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Los siguientes elementos deben reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo. A. Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo. B. Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros. C. El valor temporal del dinero representado por la tasa de interés de mercado sin riesgo. D. El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. Y E. Otros factores tales como la iliquidez que los participantes en el mercado reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo.
Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor. El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable si y solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción se denomina pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo con otra norma, por ejemplo, de acuerdo con el modelo de revaluación previsto en la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de la revaluación efectuada de acuerdo con esta otra norma. Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo, el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo al que se ha distribuido la plusvalía o los activos comunes de la entidad, si y solo si su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad o grupo de unidades. La pérdida por deterioro del valor se distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad o grupo de unidades en el siguiente orden. A. En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo o grupo de unidades. Y B. A continuación, a los demás activos de la unidad o grupo de unidades, prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad o grupo de unidades. Sin embargo, una entidad no reducirá el importe en libros de un activo por debajo del mayor de los siguientes valores. A. Su valor razonable menos los costos de venta, si se pudiese determinar. B. Su valor en uso, si se pudiese determinar. Y C. 0. El importe de la pérdida por deterioro del valor que no pueda ser distribuida al activo en cuestión se repartirá prorrateando entre los demás activos que compongan la unidad o grupo de unidades. Plusvalía. Para el propósito de comprobar el deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupo de unidades generadoras de efectivo de la entidad adquiriente, que se espere se beneficiarán de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de que otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades o grupos de unidades. La comprobación anual del deterioro del valor para una unidad generadora en efectivo a la que se haya asignado una plusvalía podrá efectuarse en cualquier momento durante un periodo anual, siempre que se realice en la misma fecha dentro de cada periodo. Las comprobaciones del deterioro de valor de diferentes unidades generadoras de efectivo pueden efectuarse en fechas diferentes. Sin embargo, si algunas de las plusvalías asignadas a una unidad generadora de efectivo o la totalidad de ellas hubiera sido adquirido en una combinación de negocios durante el periodo anual corriente, la comprobación del deterioro de valor de esta unidad se efectuará antes de la finalización del periodo anual corriente. Reversión de las pérdidas por deterioro del valor. La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía ya no existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía si y solo si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una unidad generadora de efectivo se distribuirá entre los activos de esa unidad, exceptuando la plusvalía, prorrateando su cuantía en función del importe en libros de tales activos.
El importe en libros de un activo, distinto de la plusvalía, incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no excederá al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en periodos anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro del valor en un activo, distinto de la plusvalía, se reconocerá en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilizase según su valor revaluado, siguiendo otra norma, por ejemplo el modelo de revaluación de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Cualquier reversión de la pérdida por deterioro de valor en un activo previamente revaluado se tratará como un aumento por revaluación de acuerdo con esa otra norma. Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no revertirá en los periodos posteriores. Para conocer más acerca de nuestros programas de educación virtual, visite nuestra página web www.asesorgerencial.com.